En esta tarde tenemos con nosotros a un invitado que algunos de ustedes ya conocen, oriundo de Pinar del Río, Cuba. Aunque tiene una trayectoria de más de 20 años ministrando por medio de la música, cabe agregar que antes de dedicar sus dones al Señor, graduó como director artístico de espectáculos y musicales. Asimismo, logró graduar como actor de teatro musical. Entre sus planes estaba el ser pintor, pero Dios dio un giro a su vida y aceptó el llamado a ser pastor y músico. Ya lo hemos escuchado en esta tarde, pero cabe mencionar que no siempre afinó como hoy. En sus pininos se presentaba a concursos de canto sin lograr estar entre los primeros lugares. Finalmente, su persistencia y dedicación lo llevó a obtener el primer lugar durante 5 años de manera consecutiva. Como podemos ver, Pedro es una persona sumamente perseverante, tanto que hoy lo tenemos aquí en la Iglesia Hispana de la Sierra en Riverside, California. Es para mí un privilegio presentar a mi hermano en Cristo, Pedro Carriles. Lo acompaña su esposa Ada, a quien ya hemos tenido el gusto de conocer de manera activa en nuestra iglesia. Su hijita Elisa actualmente se encuentra en el campamento de verano de Pine Springs Ranch. Gracias de antemano, pastor, por aceptar esta invitación, y es mi deseo y oración que Dios continúe ministrando a través de usted por medio de la predicación de la palabra y la música. Pastor Pedro, gracias. ¿Por dónde está? Es su tiempo. A su diestra. Gracias, Verónica. Gracias, Iglesia de la Sierra. Gracias al Ministerio de Oración por invitarme. Que Dios los bendiga muchísimo. Están haciendo un trabajo extraordinario. Eterno Dios que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos, bendito Señor, que desciendas a este lugar y hables por boca de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar quiero contarle una historia bien agradable y quizás te puede provocar hasta risa, ¿no? Resulta que en cierta ocasión me invitaron a dar una gira para apoyar una campaña por allá por el continente europeo, y allá, bueno, pues era mi primera salida así para un evento de esta magnitud, y resulta que, bueno, vamos al hotel. Y yo tenía hasta ahora entendido que los hoteles donde yo iba solo me daban el desayuno. Estaba incluida la habitación y por algún motivo interpreté que, bueno, era solo el desayuno lo que estaba incluido. Y entonces, bueno, cada día durante un mes estuve dando esquinazos, ¿no?, a los compañeros que iban conmigo, que me decían: Carriles, ven y almuerce con nosotros. No tengo hambre. Entonces yo lo que hacía era todas las mañanas iba al desayuno buffet y automáticamente me ponía la barriga así y agarraba todo lo que podía agarrar mis manos y iba para la habitación, y eso era lo que comía durante el resto del día. Pasaba hambre durante todo un mes, y todos los días los compañeros me decían: oye, ven a almorzar, ven a comer con nosotros. Y yo no tenía dinero para gastar durante todo un mes. Entonces siempre inventaba una excusa, un pretexto. No me siento mal del estómago, no, que ahora tengo un compromiso, no, que... En fin, el último día, después de tanto tiempo, ese día no pude escaparme. Ese día tuve que aceptar porque me dijeron: Carriles, hoy es la última noche, ¿ok? Hoy es la última noche y tienes que cenar con nosotros. Así que ven y siéntate, que hoy sí, sientas como te sientas, el estómago como lo tengas, tienes que comer con nosotros. Bueno, ok, colega, vamos a hacerlo así, vamos a comer. Y me siento en aquella mesa y cada uno pidió su plato favorito, todo lo que quiso. Y yo pedí solo una sopa, no un pozole. Ojalá hubiese pozole. Pedí una sopa, teniendo deseo de comer otras cosas, ¿no? Pero para ahorrar el dinerito. Y cuando terminé, cada cual está recogiendo sus cosas, digo: bueno, ¿y la cuenta? Dice: no, Carriles, es todo incluido. Digo: yo no puedo creer que yo estuve un mes entero pasando hambre, pensando, bueno, pues todo estaba incluido. Familia, nos puede sonar irrisorio, nos puede sonar cómico, pero la realidad es que hay muchas personas, muchos hermanos nuestros que viven una vida así. Viven una vida viviendo los milagros de otros y no experimentan su propio milagro.
una vida centrada en la relación con Dios que tienen otros y no una vida centrada en la relación con Dios que tienen ellos mismos. Entonces tienen la mesa servida de todo, Dios le da las oportunidades de todo, pero solo consumen el desayuno. Y los estamos invitando acá a las reuniones de oración, los estamos invitando a madres intercesoras, a hermanos de oración, pero no asisten. Entonces viven de los milagros de otros porque teniendo la oportunidad de un todo incluido, solo consumen el desayuno espiritual. Entonces cuando voy a Efesios, esta vez vamos al capítulo 1, versículos 19 y 20, dice allí, pido también que entiendan bien el gran poder, escuchen, el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a los muertos a Jesucristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Estoy leyendo a partir de la traducción en lenguaje actual. Familia, cuando leo la carta a los Efesios, especialmente el capítulo 1, me entristezco un poquito. Pero al mismo tiempo me esperanzo porque cuando lees la carta entera te das cuenta que la iglesia de Jesús tiene un poder sin igual a su disposición. Entonces cuando tienes esta noticia de que tienes un alma altamente fructífera para ti, bueno, pues entonces tienes que sentirte bien, tienes que sentirte contento. Y entonces Pablo, para que tengas una idea, Pablo habla de un poder sobrenatural que acompaña a la iglesia de Dios. Y resulta que, para que entiendan mejor o para explicar mejor lo que quiero presentarles, las bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades de Japón, estas bombas tuvieron una potencia de entre 15 y 20 kilotones. Esto es menos de un megatón. Bueno, luego de la inyección de las bombas de hidrógeno y demás, esta potencia aumentó a más de un megatón. Y Pablo, cuando nos habla del gran poder que tenemos a nuestra disposición, usa la palabra hipermegaton, o sea, no es que solamente es un poder espectacularmente grande, mega en griego, sino que usa un superlativo y le pone hipermegatos para mostrar que no existe un nivel de comparación, no hay un punto de comparación con ese poder superior que está a nuestro alcance, que Dios nos puso en bandeja de plata. Entonces vemos que por ese poder Moisés ora y se abre el mar. Vemos que por ese poder Pedro ora y su sombra sana. Vemos que por ese poder Daniel ora y sale ileso de una jaula de leones hambrientos. Por ese mismo poder sus amigos oran y salen sin quemaduras de un horno de fuego. Los amigos de Daniel de un horno de fuego 7 veces calentado. Juan queda con vida después de estar metido en una paila de aceite hirviendo. O sea, ocurren grandes milagros gracias a ese hipermegatos que está a nuestra disposición. Alguien tiene que decir amén. Entonces Dios desea que no solo pienses que ese poder estuvo a la disposición de aquellos hombres de fe, de los Elías, de Josué, de los Moisés, de los Pedro, de los discípulos, sino que entiendas que ese poder también está a tu disposición en este momento. Ahora, si tengo un poder tan grande a nuestra disposición, ¿por qué entonces dije al principio que me entristecía un poquito? Familia, me da tristeza ver tanto poder inactivo. Me da tristeza ver la magnitud de tanto poder comparado con la poca actividad o el poco uso que la iglesia de Dios le da en este siglo XXI. Hay tanto poder a nuestra disposición que podemos ir al trono de la gracia y presentarnos y hacer cualquier tipo de petición sin ningún tipo de reparo. Entonces la iglesia de Dios tiene que agarrarse más a la fe que a la realidad que vive. La iglesia de Dios tiene que agarrarse más a la fe que a las circunstancias que la rodean, porque hay un poder sin igual a nuestra disposición, dispuesto a procurar milagros a la altura e incluso, como dijo Cristo, mucho más grandes de los que se han vivido hasta hoy. El poder de Dios no tiene límites.
Es como tener la mesa servida de esquina a esquina y pasar hambre. Es como tener a nuestra disposición una fuente inagotable de agua y pasar sed. Una habitación con todas las condiciones y no descansar. ¿Por qué? Porque nuestra vida está más llena de cosas humanas que de cosas de Dios. Ahora, existe una sola manera de tener acceso, puertas abiertas, ventanas abiertas a ese poder. ¿Y saben cuál es? Acercándose al Dios proveedor de ese poder por medio de la oración. No hay otra manera. No hay otra manera. Y yo sé que es difícil a veces orar. Es complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay deseo, porque no lo practicamos. Muchas veces cuando vamos a acercarnos a ese trono de la gracia por medio de oración, bueno, pues a nuestra mente se nos lanzan los pecados que hemos cometido, se nos lanza en los errores en los que hemos caído, se nos lanza la basura que somos. Y entonces esto es muy peligroso porque amenaza la visión que podemos tener de nuestro derecho de ir directamente en primera persona al trono de Dios. Y eso influye en nuestras peticiones, porque inhibimos nuestra fe. Y entonces eso se ve reflejado en cada petición que hacemos. Pablo dice, el gran poder que hay a nuestra disposición. El Señor no va a confiar la autoridad de su iglesia, no va a confiar la autoridad de ese poder a cualquiera persona que no esté entregado al Dios del poder. Si no estamos agarrados de ese Dios de la promesa de Dios nunca va a llegar a nosotros como esperamos. Nunca. Porque hay condiciones bajo las cuales fueron dadas cada promesa. Entonces, se ve reflejada nuestra pobre fe en nuestras peticiones. Si en vez de pedir sanación sobre nuestra enfermedad, lo que pedimos es fortaleza para sobrellevar la enfermedad. En vez de pedir una vida digna para nuestra familia, lo que pedimos es un bocado de pan o algo que poner en la mesa a nuestros hijos. En vez de pedir ese príncipe o esa princesa, esa persona digna que nos acompañe durante toda la vida, lo que pedimos es alguien que por lo menos no los maltrate y que nos respete un poco. Limitamos el poder de Dios porque vamos a Dios con limitación de fe. Tenemos que dedicar tiempo a la oración, porque esta actitud que estamos teniendo a veces hace parecer a Dios como un Dios opcional y no un Dios supremo. Hace aparecer a Dios como un Dios lejano, un Dios distante y no un Dios al alcance de la mano, al alcance de una petición. Y yo sé que es difícil orar, pero también sé que es natural orar. Hay un Espíritu Santo que intercede por nosotros todo el tiempo y que toma todas esas oraciones que a veces hacemos, oraciones para salir del paso, como decimos nosotros allá en nuestra tierra. Él las toma y dice, y con gemidos indecibles las presentan ante el trono de Dios para que sean aceptas ante el Padre de las luces. Por eso tenemos que ir a Dios con un corazón sincero, un corazón lleno de seguridad, para que entonces aunque sea al menos algo, no sean las respuestas a nuestras oraciones. Tenemos que tener en cuenta que nuestra petición puede darle tamaño o muestra el tamaño a nuestros ojos de a quien le pedimos. ¿Va conmigo? O sea, no estoy diciendo que si pides algo pequeño, estás haciendo a Dios pequeño a tus ojos. Lo que quiero decir es que si pides algo pequeño o inhibes una petición tuya movido por la duda, entonces sí estás haciendo a Dios pequeño ante tus ojos. Y esto tiene mucho que ver con la manera, con la concepción que tú tengas del carácter de Dios. Hay cosas que podemos pedirle a una gente común, pero hay cosas que no podemos pedirle a una gente común, pero sí se las podemos pedir a un presidente. Del mismo modo, hay cosas que no nos atreveríamos a pedirle a un presidente o a alguien poderoso, pero que sí podemos pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el tamaño del Dios que tenemos en nuestra mente. La concepción del carácter de Dios es lo que le va a dar rumbo a nuestra oración.
y a nuestra petición. Tenemos un Dios extremadamente gigante, extremadamente grande. Yo te pido, por favor, cuando te acerques al trono de la gracia y te sientas mal o piensas que tu oración no va a tener respuesta, por favor, no compares tu oración o tu petición con lo que tú mereces, porque Dios te va a dar no lo que mereces, Dios te va a dar lo que tú necesitas, sin importar si lo mereces o no. Compara tu petición con la grandeza del Dios del cielo, porque es a Él a quien tú te vas a dirigir. No es a un humano común que va a cuestionar tu petición. Sigue diciendo Pablo en Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Miren qué misericordia tan grande. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Me llama la atención que dice según el poder que actúa en nosotros. O sea, mucha oración, mucho acceso a ese poder. Poca oración, poco acceso a ese poder. Ahora, ninguna oración, oye, está frito. No tienes acceso a ese poder. Entonces ahora Pablo, teniendo en cuenta ese concepto, dice que Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más grande o mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder, según la dedicación que hemos tenido para adquirir ese poder, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. No limites el poder de Dios en tu vida. No lo limites. Aquel mismo Dios que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 18, hay algo imposible para mí, es el mismo Dios que mandó a este predicador para que por su boca hacerte la misma pregunta. ¿Hay algo imposible para mí? Dios quiere hacer grandes cosas en su iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere procurar insertarse dentro de tus problemas, dentro de tus situaciones. Pero tienes que darle un tratamiento diferente a tu vida, mi hermano. Dios no nos envía problemas. Dios permite situaciones. Dios permite situaciones. Ahora, si a esa situación le damos un tratamiento espiritual, le damos un tratamiento con oración, con petición y ruego delante de Dios, esa situación se convierte en una bendición. Pero si no le damos un tratamiento así y nos descuidamos, entonces esa situación se convierte en un problema. Tienes que entregarte a Dios, tienes que acceder al trono de la gracia sabiendo que vas a recibir respuesta. Y entonces todas las cosas que pasan en tu vida, como tu vida está dirigida por el Dios y Rey de Reyes, entonces todo lo que suceda va a funcionar para tu bien. Porque tienes una vida entrenada en oración. Dice Juan, capítulo 16, versículo 23. En verdad les digo, es Cristo hablando, que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Y es importante este texto porque nosotros no vamos al trono de la gracia a nombre propio. Porque si así fuera, no encontráramos nada. No tenemos mérito. Somos pecadores, personas con defectos, somos personas con inclinación al mal, pero vamos en nombre de Cristo. Y ahí cambia todo. Y en nombre de Cristo, entonces tenemos un acceso distinto, un acceso sin límites. Y lo que tú pidas a Dios en nombre de Cristo, sabiendo que Dios te escucha, oye, Dios no le niega nada a su Hijo. Lo hemos visto aquí en este texto. Porque resulta que ese Cristo en nombre del quien tú vas fue quien compró para ti la fe. Ese Cristo compró para ti la redención, el perdón de pecado, la posibilidad de arrepentimiento, las segundas oportunidades que tanto anhelas. Todo eso lo compró Cristo. Entonces significa ir al trono de la gracia en base a lo que Cristo adquirió para ti. No vas desprotegido, no vas solo. Vas con todo el hipermegatos posible para que todo funcione para bien en tu vida. Pero tenemos que orar. Tenemos que tener relación con ese Dios del cielo para que todo obre para bien. Entonces,
Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 20, ahí vamos a leer a partir del verso 29. Ahí ocurre una escena que me encanta. A partir del verso 29, ahí describe una escena linda en la medida que Jesús va camino a Jerusalén. Dice que va rodeado de una multitud tremenda de gente. Y dice allí, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más alto, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose entonces Jesús, les llamó y les dijo, ¿qué quiere que haga por ustedes? Ellos le dijeron, Señor, queremos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Familia, estos hombres clamaban mostrando su fe. Estos hombres no dejaron la oportunidad de encontrarse con su solución, que era Jesús. Pero dice el texto que mientras más clamaban, más problema tenían. La gente le decía, cállate la boca, estás molestando al maestro. No ves tu condición, no ves la basura que eres, no ves en lo que has caído, porque antes se asociaban las enfermedades con pecados cometidos ya sean por ellos o por sus antepasados. Tú eres un pecador, ciego, un pobre. Y mientras más oposición tenían para encontrarse con Cristo, más alto gritaban. En la vida nos va a pasar eso. Mientras más esfuerzo tú hagas para encontrarte con Jesús, oye, ahí más problemas vas a tener. Entonces cuando te decides a entrar al cuarto a orar, ese es el momento en que suena el teléfono, una amiga necesita o un amigo necesita algo, ese es el momento en que se forma una discusión por cualquier bobería entre tú y tu esposa, ese es el momento en que los muchachos comienzan a reclamar su tiempo, porque hay una guerra alrededor tuyo, porque no hay intenciones buenas para ti por parte del enemigo. Entonces te conviertes en un cristiano peligroso cada vez que te arrodillas. Peligroso para el diablo, pero importante y poderoso para Dios. No es lo mismo hablar con Dios que orar a Dios. No es lo mismo. Caín habló con Dios, pero no oró a Dios. El diablo en Job 1 habló con Dios, pero no oró a Dios. Lo mismo hizo en el desierto con Jesús. Habló con Jesús, pero no estaba orando a Jesús. Sin embargo, estos dos ciegos estaban poniendo de manifiesto unos principios fundamentales que debe tener la oración de un justo. Los principios fundamentales, primero, es reconocer la grandeza del poder de Dios sobre tu vida. Es reconocer que ya tú no tienes solución para tu dificultad, pero que ese Jesús sí la tiene. Es reconocer que tú tienes un problema y que únicamente con Dios se puede solucionar. Entonces te acercas al trono de la gracia y hablas alto y reclamas a Jesús y pides su intervención, y automáticamente todo lo que te rodea va a querer impedir que te acerques, pero hay un oído atento a tu oración y ahí se acerca Jesús, toca tu vida y transforma todo. Y transforma todo. Por eso te digo que no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. La esperanza es ese hilo que une un momento de fe con otro momento de fe. Entonces, si yo te digo que no pierdas la esperanza, es porque debes retener bien fuerte con tu mano la fe y la seguridad de que en el próximo momento de fe vas a dar knockout a todas esas fuerzas que quieren neutralizar tu intención de entrega. Segundo consejo: no intentes orar. Te dirá, Cariles, no intentes orar. Si intentas orar, estás perdido. Entrena orar.
Si ahora usted quiere salir de aquí y dice, wow, tengo que entregarme más a Dios y voy a orar 1 hora ya y te arrodillas en tu casa, y entonces te arrodillas y quieres orar 1 hora, cuando pasen 3 minutos orando, usted no va a saber qué más decirle a Dios, porque usted no está entrenado en la oración. Y vas a fracasar y te vas a sentir decepcionado. Ahora, si entrenas a orar, usted va a su casa ahora, usted se arrodilla y usted crea un plan de oración. Usted crea un plan de oración, una estrategia de oración, y usted se arrodilla y ora 5 minutos y da una vuelta, y en la vuelta habla con Dios y está en constante conversación con Dios y comparte todas las cositas con Dios, y vuelves y oras otros 5 o 3 minutos, y así poco a poco vas ensanchando tu espacio de oración, y poco a poco vas creando tu ministerio de oración. Todos los cristianos debemos tener un ministerio de oración. Esta casa no es llamada casa de espectáculos, no es llamada casa de conciertos, no es llamada casa de predicación. Esta casa, según la Biblia, es llamada casa ¿de qué? De oración. Y muchas veces es lo menos que hacemos nosotros en nuestras vidas individuales. Tenemos que tomar o retomar y seguir con esa herramienta poderosa llamada oración. ¿Saben por qué? Porque una iglesia sin poder es una iglesia en vergüenza. Un cristiano sin poder es un cristiano sin vergüenza. Pero yo alabo el nombre de Dios, que si todos ustedes están aquí es porque tienen en su mano la herramienta de fe llamada oración. Si todos ustedes están aquí, si en la mañana toda esta iglesia se llenó como se llenó, es porque esta iglesia lleva la bandera de fe y la bandera de oración. Ahora tenemos que mantenerla arriba. Tenemos que mantenerla arriba. Dice allí en Juan, en primera carta de Juan, capítulo 5, y ya para concluir, capítulo 5, versos 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera de las cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense, y esta es la confianza. Primero es tener la seguridad de que Dios te está oyendo, de que Dios te va a responder. El peor error del pueblo de Dios no es que no ore. El peor error del pueblo de Dios es que ora y cuando ve que no hay respuesta, deja orar. Si estamos tan convencidos que conocemos la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué dejar de orar antes de recibir respuesta? Tenemos que persistir en oración, y ese es el consejo paulino: orar constantemente. Y ese es el consejo de Jesús: orar constantemente. Entonces, una vez que tengamos confianza en Él, no en otra cosa, solamente en Él, y esta es la confianza que tenemos en Él, porque muchas veces acudimos a la oración como última opción para resolver nuestras situaciones, y medio que prostituimos nuestra fe, porque solamente vamos a Dios cuando lo necesitamos muchas veces y no constantemente. Entonces dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Dios te oye, Dios te da. Eso no falla, Dios te da. Yo pido en nombre de Jesús que estos encuentros de oración sigan creciendo como lo está haciendo. Yo noto, con ojos espirituales, noto que Dios está bendiciendo y prosperando esta iglesia, gracias además de otros ministerios que están trabajando, pero especialmente porque hay un ministerio de oración, porque hay muchos hermanos vinculados en la oración, porque hay una iglesia vinculada con la oración, porque hay pastores comprometidos con la oración. Y eso es una iglesia en victoria. En victoria. Familia, dice el Padre Nuestro, capítulo 11, versículo 3, dice: nuestro pan cotidiano, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Y siempre yo he escuchado que se ha interpretado que la bendición de hoy, dámela hoy. La de mañana me la das mañana. Y cada día dame mi bendición cada día. Pero en lo personal yo prefiero pensar
o interpretar, que si debo vivir un día a la vez, que si debo vivir este día como si fuera el último, porque un día esto lo podrá hacer. Entonces, yo prefiero pensar que ese texto significa que hoy me des el pan de todos mis días, me lo dé hoy, porque mañana no sé qué va a pasar. La bendición de toda mi vida, dámela hoy. Porque yo no puedo bendecir a otros solamente con mi bendición. Pero si tú me llenas de toda bendición espiritual, entonces yo soy luz en mi casa, soy luz en la iglesia, soy luz en el trabajo, soy luz en el barrio. Porque tengo la comunión y la santa presencia de Dios. Y cuando estoy con ventanas y puertas abiertas en presencia de Dios, yo estoy constantemente en su presencia y no visitando su presencia. Estoy trabajando con el Dios de lo imposible y no estoy trabajando para el Dios de lo imposible. Entonces soy luz donde quiera. Y eso se obtiene únicamente por medio de una comunión en oración con el Dios de la promesa. Que Dios te bendiga y te abrigue siempre. Espero en nombre de Jesús que siga creciendo, ¿verdad?, este ministerio de oración y que los guerreros de oración se sumen para que la iglesia siga adquiriendo poder. Que Dios lo bendiga.